Buenas noches, bienvenidos amigos televidentes, es un gusto volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche estaremos conversando con el doctor Omar Pastor en segundos y también Juan Ramón Medrano nos estará acompañando para abordar todos los temas de coyuntura, de actualidad. Los partidos de derecha pretenden dar un paso atrás con las reformas al fideicomiso. Hoy se está planteando diferentes oportunidades para salir adelante y poder honrar las obligaciones financieras que tiene el gobierno. Han dicho que no hay plata para seguir adelante y hoy por hoy el FODES no se entrega. Arena y el FMLN han dicho que se van a reunir nuevamente. Se ha llamado a Comures para tratar de ver de qué manera el presidente lo anunció de llegar a un arreglo y por supuesto casos de enriquecimiento ilícito, entre otros. Esta noche, en 8 en punto, le planteamos la pregunta que hemos articulado para que esta noche usted sea parte integral de este programa. Dice así, acompáñenos, producción. ¿Cree usted que la creación de las mesas de diálogo entre el gobierno y Arena van a resolver el problema fiscal de nuestro país? Un 10% dice que sí, un 38% que no, un 44% que va a seguir igual, un 8% que deben de buscarse otras opciones de 117 votos sin haber iniciado esta su entrevista. Quiero saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Señores, y nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Omar Pastor. Doctor, gusto. Un gusto. Gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias. También con gusto le damos la bienvenida a Juan Ramón Medrano. Señor, a la orden. También tenerlo en su casa. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Arrancamos producción con el tradicional collage de noticias que noche tras noche le articulamos como punto de partida bajo los tópicos que pretendemos desarrollar esta noche con nuestros invitados y con todos ustedes, por supuesto, apuntalando en las diferentes redes sociales cuáles son sus comentarios y sugerencias y sus preguntas para nuestros invitados de esta noche. Me desplazo y les presentamos el tradicional collage de noticias. Producción, arrancamos. Dice así: congresistas de Estados Unidos cuestionan dar más fondos a nuestro país en el 2017. El FMLN se queda sin apoyo para avalar más bonos. Gana y PCN corrigen la plana y derogan reforma al fideicomiso de pensiones. Fiscalía culpa a Hacienda por lentitud en el cobro de impuestos. Fiscal citará a funcionarios deudores de impuestos frente a medios de comunicación. Fiscal, reembolso de 8 millones del Pacific Ring irá a Fondo General de la Nación. Tomó la decisión de no negociar. Fiscal dice que ha sido amenazado por el crimen organizado. Fiscalía evalúa apelar libertad concedida al ex fiscal general, el señor Martínez. Corte Suprema de Justicia, investigación contra Charlé solo corresponden únicamente a 2 años, 18 millones de dólares. Fiscal general no descarta investigación penal contra el señor Elmer Charlé. Nos incorporamos y arrancamos, caballero, quizás con esta noticia que ha llamado muchísimo la atención luego de que muchos salvadoreños presentaran oposición al fideicomiso, a reformas al fideicomiso para tomar fondos de este y poder honrar obligaciones financieras que el gobierno ciertamente tenía como plazo de vencimiento el 7 de los corrientes. Inicio con usted, Juan Ramón Medrano. Muchas cuestionantes. Primero, porque en el ejercicio fiscal del 2016 no fueron contemplados en el presupuesto. Pero además, en el del 2017 tampoco están siendo contemplados ni los intereses ni el pago de las pensiones correspondientes. Hoy por hoy están acusando al gobierno de no haber estipulado este pago. Lo cierto es que muchas personas que han venido a esta tribuna de entrevista me dicen: Sergio, tanto Gana, PCN y PDC son igual de responsables, igual que el gobierno, porque aprobaron un presupuesto
que además que no tenía el financiamiento respectivo, no tenía contemplado el pago de las pensiones. La gran pregunta es, ¿por qué? Inicio con usted. Bueno, porque han continuado con una práctica que es inveterada. Desde que yo era diputado, hace ya muchísimos años, por cierto, siempre los presupuestos se presentaban desfinanciados. O sea que ahora son estos 4 partidos, pero Gana lo hizo siempre, permanentemente. Entonces, no podemos decir esto sí, los otros no. Esa es una práctica que viene desde hace ratos y que estos partidos han continuado. Ahora, el punto está en que el presupuesto nacional financiado o real, las reformas a el sistema previsional y, por supuesto, una ley de responsabilidad fiscal, una reforma fiscal y buscar la manera de gastar menos y producir más y recaudar más, esa es la discusión que no se ha hecho. Que mientras no se haga esa discusión, vamos a estar en este tipo de salidas, ¿verdad? De, digamos, movimientos un poco desesperados incluso de parte del gobierno para resolver el problema que tenía de los 71.5 millones que tenía que pagar en relación a el sistema previsional. Pero no nos dejemos ir nada más por la visión, digamos, tradicional que hemos escuchado en los medios de comunicación, conversando con diferentes miembros de diferentes partidos, me dijeron que ya había un acuerdo con Arena para buscarle una solución a esto de los 71.5 millones. Es más, yo escuché que Arena dijo que iba a dar los votos por los 71.5 millones, pero al final de la negociación, en los últimos momentos, Arena puso otras condicionantes y eso es lo que llevó a decirle un poco a Arena, todos los partidos, miren señores, también ustedes sean responsables y vamos a resolver por esta vía el problema de los 71.5 millones. Claro que hay que decir también de que si no salía ese dinero, iban a salir afectados no solamente la gente, sino que también las AFP. Y es por eso que ANEP, en un comunicado, dijo que por esta vez, solo por esta vez, aceptaba de que salieran los 71.5 millones de un fideicomiso, pero que para más adelante no. En otras palabras, lo que hizo Gana, PCN y PDC, ya de alguna manera estaba aceptado por ANEP. Claro, hoy sale Gana y PCN diciendo hasta ahí, solamente una vez, no más, coincidiendo con la ANEP. O sea, en otras palabras, aquí hubo muchas voluntades para buscarle esta solución parcial o temporal al problema de los 71.5 millones. Pero insisto, aquí hay responsabilidad compartida de fundamentalmente el gobierno, por supuesto, y el FMLN, pero también Arena y la gran empresa privada. Porque el problema no es nada más... Hay responsabilidad compartida. Claro que hay responsabilidad compartida. Perfecto. Juan Ramón Medrano, ¿por qué no lo terminan pagando ellos los 75 millones de dólares? ¿Qué tenemos que ver nosotros los salvadoreños? Si es compartida la responsabilidad, ¿por qué no le embargan las casas a todos ellos que no le han querido dar solución a los problemas de los salvadoreños? Es que el problema es de que el fondo, el núcleo del problema, Sergio y Omar, no es estos 71 millones. El fondo del problema es, primero, el sistema de previsional que se aprobó hace ya bastantes años. Un sistema previsional que no funciona. Es un sistema previsional que carga al Estado con una deuda que cada vez aumenta más y el patrono paga una cantidad pequeña y el trabajador también. Y el Estado pone la mayor cantidad de dinero y no tiene dinero para poner. Eso hay que discutirlo, eso hay que resolverlo. Ese es el problema que hay que resolver. Este problema y muchos otros, el problema de la baja producción, el problema de la evasión y elusión fiscal, el problema del gasto, de la corrupción. Hay un montón de cosas que discutir. A eso es que hay que poner atención. Señores de Arena y del Frente, sobre todo, porque otros partidos van a acompañar. Okay. Siéntense y sean responsables ambos. Ok, voy a retomar ese tema. Aguánteme un ratito porque regreso con usted, pero quiero darle la oportunidad, doctor Omar Pastor, situaciones que no fueron contempladas, ni en el presupuesto de este año, ni en el 2017. Por favor. Es que mira, el problema, aparte de lo que señala Juan Ramón, es indiscutible que la falta de seriedad y responsabilidad del gobierno es fundamental. ¿Por qué?
yo siempre he hablado de que deben de ponerse las botas. Creo que soy claro en eso. Son 40,000 millones de dólares lo que han evadido en nuestro país. Y agreguémosle a ello más de 9,000 millones de dólares de las AFP que no han ido al bolsillo de los salvadoreños, que no han ido al depósito de pensiones, sino que han ido al bolsillo de los que la administran. Total, que el que la administra gana más que el que trabaja para que exista esa pensión. Entonces, yo siempre creí que las AFP no debieron existir, porque es una forma de llevarse un dinero que no le corresponde a determinadas personas y dejan al pensionado con una... En Chile el pueblo chileno está pidiendo ya que vuelvan Tronaron, ya tronaron en Chile. Se declararon en quiebra, quedaron con miles de millones de dólares y la gente se quedó sin el pago. Entonces, ante estas circunstancias y lo que bien decían ustedes, Arena se dio cuenta que también ellos salen perjudicados. Entonces, ¿cómo sin tener dinero van a poner en el plan de trabajo, llamémoslo así, todas estas cosas que tú estás señalando? Si no hay, está desfinanciado todo. De tal manera que yo invitaría nuevamente, y no por última vez, a que el gobierno, como está haciendo hasta ahorita, con pequeñas personas, pero lo está haciendo la Fiscalía, que le pegue un empujoncito para que lo haga con los grandes. Son 40,000 millones, no habría deuda externa si eso se pagara. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay dineros que andan flotando por ahí que debieran de pagarse. Los 15 millones de don Francisco Flores. Todo mundo de Arena ha aceptado que a ellos les entregaron ese dinero, que ellos lo gastaron en una propaganda electoral, que creo además que la ley electoral debe de regular esa situación, que todo aquel que se gaste dinero del pueblo en cuestiones partidarias propias de un partido debe ser cancelado. Y no está regulado. Entonces... Ahora, perdón, ubíqueme en esto porque me parece bien interesante lo que el doctor está diciendo. Sí. Usted lo que está diciendo es que un partido político que recibe plata, por ejemplo, de la partida secreta o proveniendo de fondos de Taiwán, debería ser cancelado. Sí. Juan Ramón Medrano, ¿por qué los partidos no lo han regulado? ¿Será porque todos reciben dinero de casa presidencial? ¿Cómo no? Siga, doctor, no me dejaste terminar. No? Entonces, yo entiendo que esas son circunstancias que debieran de regularse en la ley y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque se tocan todos ellos. Otra cosa, ahí está en la Constitución, pero eso debe de abolirse. ¿Cómo va a ser posible que tú votas, tú también, Juan Ramón, yo y todos los que nos encontramos acá, y mi voto vale 4 o 5 dólares? ¿Para quién? Para mantener a estos señores, y se lo han ganado. Entonces, mi conciencia la estoy dejando por 4.50 por 5 dólares. Si es primera vuelta. No puede ser. ¿Y si es segunda vuelta, doctor? Un poquito más. Entonces, ¿cómo es posible que me estén cobrando a mí por votar? Si ese es un derecho que yo tengo. Sin embargo, como todo el aspecto constitucional del país está fundamentado en la partidocracia, hay una protección excesiva para los partidos. Si yo tengo un partido político, tengo que rebuscarme yo para lograr un objetivo. Pero ¿por qué me van a estar dando dinero de los propios votantes? Pues yo sinceramente no lo entiendo. Eso se llama deuda política. Deuda política. ¿Cuántos partidos políticos no han quedado en deuda y nunca les han hecho efectivo? Nunca han pagado. Cómo no, qué bueno. Nunca han pagado. Ok. ¿Te acuerdas del PAR? Y lo cancelaron, yo creo que hasta sin razón. Pero bien, eran otros tiempos. Hoy la cuestión es más delicada porque están jugando con los dineros del pueblo. Y si eso es así, inteligente sería de Arena, inteligente sería de el partido de gobierno
que se sentaran a negociar ya o a platicar sobre una verdadera ley que regule todas estas cuestiones para estar evitando problemas como el que tenemos. Ok, Juan Ramón Medrano, yo le dije, aguánteme un ratito, ya regreso y vengo con este tema. Sí. También con usted, caballero. El gobierno de los Estados Unidos, por medio de su embajadora, que fueron a Estados Unidos de pronto, porque no estaban como muy convencidos con lo que estaba diciendo el partido oficialista, con lo que estaba diciendo el embajador de Estados Unidos, en nuestro país, ha dicho que es bien difícil convencer al Congreso de los Estados Unidos en seguirle dando plata a El Salvador, precisamente del impuesto de todos los ciudadanos norteamericanos, cuando no mira una voluntad de salir adelante. Esto se lo planteo, entre otros temas, precisamente con el tema de las AFP. 1998 se dice el sistema está quebrado. Usted dijo hay que abordarlo, lo vamos a abordar. Cuando muchos han dicho no señor, no estaba quebrado. El tema es que la deuda se la dejaron, es decir, de la gente que ya se había la gente jubilado. mayor, la gente que no señor, pagaba. Hágase cargo usted, señor Estado, señor es Estado. decir, todos nosotros. Correcto. Pero entonces yo voy a iniciar con ganancias del 36%, las AFP. ¿Usted se recuerda? Sí. Perfecto, magnífico. Muchísimo. Sigamos adelante. Luego, después de este tema, viene y se empieza a generar a las personas que se iban a retirar, pero una vez se les acabe a estas personas que se jubilan, pasan nuevamente a manos del Estado con una indemnización universal. La pregunta de todo esto, porque usted lo ha señalado que es del pasado, en el 2009 llega el FMLN que criticó precisamente esta acción. Además, si me equivoco me corrige, fue el FMLN, por medio del señor presidente de la República cuando era diputado, que pusieron un recurso de inconstitucionalidad del fideicomiso. Sí. Sin embargo, siguieron sacando desde el 2009 plata del fideicomiso y lo acaban de hacer hasta hace poco. Cuénteme, ¿cómo se entiende eso entonces? Simple, no es lo mismo verla venir que platicar con ella, como dice el dicho popular. No, la verdad es de que el pecado, yo hablo de dos pecados. Hay un pecado original, hay un pecado histórico de arena que se gestó y se desarrolló, el problema de la corrupción, el problema de la delincuencia, el problema de este sistema provisional, el problema de la deuda externa que estaba arriba del 40% cuando llegó al frente, etcétera. Pero hay un pecado actual, coyuntural, que es del FMLN, que continuó con la misma práctica y no enfrentó, no agarró al toro por los cuernos y no enfrentó cada uno de estos problemas estructurales. Yo entiendo, es más, yo en mi análisis, cuando estaba en el FMLN, decía claramente de que en El Salvador no íbamos a poder nosotros imponer un socialismo. No llegamos del siglo XXI, un socialismo laico, un socialismo democrático. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas dio para las reformas que hicimos con los acuerdos de paz nada más. Que la diferencia la podíamos hacer nosotros en una administración eficiente, honesta, transparente, sana, como dice Omar, y eso precisamente es lo que el Frente todavía nos está debiendo a nosotros. Porque yo acepto que hay un montón de funcionarios que están haciendo bien su trabajo, pero también hay otra gente que han cometido errores. Y el problema es de que la corrupción, Sergio y Omar, es estructural, es parte del establishment, del sistema. Entonces combatirla no es fácil, pero si no se tiene esa voluntad, por lo menos el FMLN, ¿qué tenía que haber hecho? Por lo menos ellos dar el ejemplo de cortar los gastos superfluos e innecesarios. Eso se le ha dicho un montón de veces, no sé por qué no lo han hecho. ¿Por qué? Porque al dar ese ejemplo tenían autoridad moral para decir, ajá, ya, entonces paguen ustedes sus impuestos, señores. Es más, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quieren que les paguen la deuda. Esa es su principal preocupación, no que se resuelva el problema. Yo sí creo que los señores embajadores de las potencias que nos están ayudando, sí quieren que las cosas mejoren por una razón, no nos quieren cargar. Ellos quieren ayudarnos, pero que nosotros salgamos del hoyo. Pero los organismos financieros internacionales quieren que les paguen. Y ellos han recomendado, miren, pongan más impuestos, súbanle al IVA, quiten los subsidios, quiten los programas sociales.
Y entonces, ¿para qué va a existir el FMLN? Si el FMLN tiene que mantener los programas sociales, tiene que mantener los subsidios, no debe de aumentar los impuestos a la gente, mucho menos el IVA, que Entonces, es un precio retroactivo. entonces- Tienen que buscar otro tipo de soluciones. Entonces quiere decir que el FMLN, el plan, por lo menos de ellos, fracasó. Es que yo creo que el FMLN no tenía un proyecto propio, diferente del que tienen todos los partidos políticos. Creo que la diferencia del FMLN ha sido inversión en función social, invertir un poco más en Ciudad Mujer, en ayudarle a los estudiantes, en ayudarle a la gente más pobre, etcétera. Esa es la diferencia entre el FMLN y los demás partidos. Y la otra diferencia que no se ha visto todavía es, insisto, que administren de manera transparente, honesta y eficiente, que eso es lo que está haciendo falta también. Ok, voy a hacer una pausa, aguánteme un ratito, regreso con usted. Señores, esto se ha hecho un punto, quédese con nosotros, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Fuimos a las calles de San Salvador, abordamos con las cámaras de Canal 33.8 en punto a la población salvadoreña. Y es que la pregunta fue bien, pero bien clara, partiendo del encabezado de este rotativo del cual se lo presento y por supuesto me desplazo. Gana y PCN corrigen la plana según este rotativo y derogan reforma al fideicomiso de pensiones, es decir, están proponiendo. El lunes de esta semana nos acompañaron representantes de diferentes partidos políticos y le articulamos esta pregunta también a los salvadoreños y esto nos dijeron. Escuchemos. Sí, la verdad que sí, eso es lo que debería de hacer el gobierno, de rebuscarse por otro lado, porque la verdad que no pueden estar jugando con el pueblo, con eso de las pensiones. A mí me parece que no es correcto y lamentablemente el camino que llevamos vamos a fracasar con este tipo de idea que ellos tienen, ¿verdad? Estaría de acuerdo en que sí la hayan tomado solamente para el mes de octubre, que sí, o sea, no es que van a tener una libertad de poderlo tomar en el momento que ellos opinen que sea necesario, ¿verdad? En ese caso. Para mí creo que sí, porque no debería de tocarse los fondos de las pensiones de las personas, porque es algo que por lo que ellos trabajan y luchan día con día para en un futuro tener algo de qué mantenerse ya en el momento que se jubilen. Igual como dice mi compañero acá, es algo que se merecen todo empleado porque tanto tiempo de trabajar, pues ellos en su vejez tienen derecho de tener una vejez digna y que les estén, por decirlo así, quitando sus fondos que con tanto sacrificio han recaudado por tanto tiempo de trabajo, pues es algo injusto. Entonces no estoy de acuerdo de que lo ocupen como una salida de emergencia. Ok, esto es lo que opina la población salvadoreña. Doctor Omar Pastor, me había quedado pendiente con usted. Por favor. Mira, fíjate que el problema, si lo vemos reducido a la realidad presente, es indiscutible que tiene nombre de condena. Y tiene nombre de condena para quienes gobiernan. Pero si nosotros nos molestamos en hacer un estudio histórico hacia lo que sucedió hace algunos 50 años, 40 años, hombre, vamos a llegar a una conclusión de que aquí no hay inocentes. Mira, en 1970, que yo era estudiante de Derecho, el Seguro Social tenía tal solvencia económica que le prestaba a Costa Rica en tiempo de Navidad cantidades para pagar el aguinaldo en Costa Rica. Claro, Costa Rica 2 meses después venía ese dinero de vuelta. Ese era el seguro. Pero, bueno, me van a decir, es que los militares, momento, pudieron haber metido las manos, pero no como estos, decir, los 20 años de Arena, etcétera. Entonces viene y sigue pasando el tiempo y aparecen ahí por los años 80 para acá a desfalcar el seguro. De tal manera que cuando llegan al gobierno de Funes, porque eso es lo que está en la discusión hoy día, de Funes para acá, la taza estaba vacía, la caja estaba vacía.
Y entonces, estos gobiernos se han venido manteniendo a puro préstamo. ¿Por qué? Porque ya lo habían defalcado, pues. Entonces, no estoy defendiendo ningún tipo de gobernante ni algo por el estilo. No. Sencillamente estoy diciendo, analicemos las cosas desde el pasado y vamos a llegar a una realidad presente que es la que nos tiene en una situación como esta. Lo señalable ahora es la poca capacidad para administrar los pocos bienes que tenemos económicamente a través de los préstamos. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, yo veo gente que todavía está en el gobierno que no debiera estar y que son los que más han quedado frente al pueblo como que son defalcadores o algo por el estilo, pues. Entonces, esos son los pecados graves de los que gobiernan, que mantienen gente que no son caras bonitas para el pueblo y que han hecho cosas que no son convenientes, por un lado. Por el otro lado, y no miento al afirmar todo este aspecto histórico así a la carrera, porque, vaya, no vayamos tan lejos, Charlé, ¿cuánto dinero pasó a Arena? ¿Cuánto pasó don Paco Flores a Arena? ¿Qué otros gobiernos estuvieron le pasando a Arena? Todos. Entonces, ¿cómo queremos que haya solvencia económica en el país? Y esto es lo que ni saben defender los unos, ni saben decir con holgura y con capacidad lo que ha pasado. Simplemente los tienen acosados y estos no se atreven a contestar. ¿Pero por qué? Porque se sienten culpables también. Ese es el problema. En el caso Charlé, pues es evidente que para bien de él incluso deben de procesarlo penalmente para que se diga si es inocente o es culpable. Si es inocente, va a levantar la cara. Ahora, hay varios temas que están relacionados a este tópico que usted ya se adelantó, y es que hasta este momento el juicio de enriquecimiento ilícito que se le va a iniciar al exsecretario del expresidente Elías Antonio Saca arroja varios elementos. 18 millones de dólares manejó en sus cuentas en 2 años únicamente, de los 5. Número 1. Número 2, fueron diferentes destinatarios, como decía el expresidente Flores, son destinatarios a los cuales se les enviaron esta plata. Uno de ellos ciertamente es el Partido Arena, como usted lo ha dicho, que en una segunda edición vuelve a recibir fondos, en este caso de la partida secreta. 1 y 2, también fondos de Taiwán vuelve a salir a la palestra política. Es decir, no debería el gobierno actual, doctor Omar Pastor, si de verdad estamos hablando al centavo de que estamos jugando una democracia limpia, romper relaciones con Taiwán de una vez por todas, porque en el pasado financió a un partido de oposición para que el FMLN no se constituyera como partido de turno en el Ejecutivo, o estamos hablando que muy probablemente el FMLN también estaría recibiendo fondos de Taiwán, como lo hizo el señor Mauricio Funes en su programa Conversando con el Presidente, con fondos de Taiwán. Yo creo que llegar al extremo de romper relaciones con un país no es lo adecuado. Ya Taiwán hizo lo necesario y prudente internamente al condenar a este expresidente que compraba votos en la ONU y esos eran los dineritos que venían. Entonces ya lo tienen condenado perpetuo. Y en El Salvador habría que buscar, que investigar seriamente quiénes han estado en este jueguito y llevarlos al banquillo. Pues es que mira, mientras esto no sucede en El Salvador, yo decía esto, la cárcel va a desaparecer cuando los grandes lleguen a ella. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la cárcel es violación de derechos humanos. Pero ¿cómo queda cuando el fiscal general de la República dice ya se hizo de moda que todos los investigados se vayan huyendo del país?
Todos, no ha hablado de una persona. Porque fíjate que ¿Cuándo se va a llenar la cárcel entonces? sucede otra cosa. Antes de que el fiscal dé la orden, tengo la impresión de investigar, ya está la otra persona informándole a esta, mira, andate que va con vos. Eso es un problema que siempre ha existido, no es de ahora. Y en el caso de la fiscalía, pues más delicado. Y si no, miremos que avanzaron a alguien que tuvo que irse del país porque vendió una información, que para mí es correcta. No la venta, pero sí que el pueblo debía de saber, por muy clasificado que fuera en los Estados Unidos, el ROS famoso. En El Salvador no era clasificado, allá fue clasificado. Desde el momento que informaron a la fiscalía, desde ese momento el ROS dejó de ser clasificado. Ok, aguántame un ratito, otra pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Voy con usted sobre el caso de investigación de enriquecimiento ilícito hasta este momento del señor Elmer Charlé. Se avecinan otro tipo de investigaciones de las cuales ya se han adelantado. Douglas Avilés, por ejemplo, el ex diputado del CD, también Cifrido Reyes y Francisco Merino. Son parte de los investigados que se especula que ya eso en breves días viene. Por favor. Vea, lo primero que creo yo que hay que resaltar es el hecho de que estén funcionando las instituciones y el hecho de que la Fiscalía General de la República y la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia estén haciendo sus trabajos. ¿Usted destaca que está funcionando la institucionalidad? Está trabajando la institucionalidad. Ahora, una cosa es de que esté funcionando en el sentido de judicializar los casos o investigarlos, y otra cosa es de que esté funcionando en el sentido de ser eficiente en la robustez de prueba y de llevar a los culpables a prisión. Esa es otra cosa. ¿Tendría que venir la CICIG? Bueno, se lo planteo porque coadyuva a la Fiscalía. El fiscal ha dicho, estoy siendo objeto de amenazas del crimen organizado. La Corte de Cuentas de la República le ha mandado a decir no le podemos ayudar en los casos de investigación. Políticamente hablando, hay instituciones que le niegan información, pero adicionalmente, que es lo más lamentable, la Corte ya está depurando a jueces que no han querido ayudar. ¿Debe de venir la CICIG? Mire, yo creo de que eso tendrían que discutir las fuerzas que deciden en el país. Debería de reunirse el FMLN y el gobierno, Arena, la gran empresa privada y, por supuesto, la conciencia pública, gente de los medios de comunicación, de universidades, de iglesias. O sea, es decir, el país debe decidir. ¿Por qué? Porque esto no podemos nosotros permitir que lo decidan otros, que lo decida otro gobierno, que nos venga a imponer una... No, decidámoslo nosotros, definamos en qué términos, vengan a apoyarnos, a ayudarnos. Pero en Guatemala han avanzado algunas cosas, pero otras han empeorado, porque ahí no manda el presidente. Ahí las cosas se están yendo por determinado lado, bien porque están investigando la corrupción y determinados delitos, pero la institucionalidad democrática de Guatemala no ha funcionado, al contrario, se ha debilitado, ¿verdad? Son otros los que están resolviendo. Pero yendo al punto, el punto central es, yo estoy de acuerdo en que trabajen las instituciones y si necesitan refuerzo y apoyo, que lo digan. Y que nos pongamos de acuerdo los salvadoreños para mantener nuestra autonomía. Ahora, me preocupa una cosa, me preocupa que la Fiscalía General de la República tenga tantos casos y que haya concretado, no sé cuántos, pero que haya concretado tan poca cosa. ¿Por qué? Porque los casos emblemáticos, el caso Funes, el caso Tregua, el caso Raiz, Fiscal General de la República, están ahí a medio camino y la robustez de la prueba, incluso de la que se hablaba, del documento, de los 700 millones del caso Funes, como que también se desvaneció. Tienen que investigar más y tienen que buscar pruebas materiales para demostrar que los casos son bien sustentados. Eso por un lado. Y la otra cosa que me llama la atención es de que realmente parece ser que no va a quedar turco con cabeza acá, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la lista que hay, pareciera que es una lista solo de gente de otros partidos políticos y del frente, y que no hay gente de Arena. Pero estamos viendo cómo en el caso de el expresidente Flores, incluso el que está hablando ahorita, del caso del exsecretario
privado don Miguel Charlet, también vuelve a salir implicada Arena, en cuanto a que le dieron dinero del gobierno, dinero que venía de Taiwán, dinero directamente de la misma presidencia de la República. Entonces veo que todo el mundo aquí va a salir afectado, va a salir implicado. Qué bueno que se investigue, qué malo que no se llegue al fondo y que no se logre tener casos fuertes. ¿Se debería de abrir una comisión nuevamente en la Asamblea Legislativa para investigar estos fondos recibidos por Taiwán? No solo ese, si van a abrir una comisión que investigue los diferentes casos, que no se queden con uno, que son varios los casos que ameritan que se investiguen en la Asamblea Legislativa. Ok, Juan Ramón Medrano, ¿por qué una persona tiene que administrar plata de una partida secreta, número uno? ¿Y por qué de la partida secreta de los fondos de los salvadoreños tiene que ir a parar a un partido político como Arena? Bueno, eso es lo que decíamos, de que aquí hay una responsabilidad histórica de origen, que es la forma en que se han manejado los dineros del país. Esa ha sido la forma, bueno, antes incluso de la guerra, lo que había era un presidencialismo, que el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Asamblea Legislativa. Hoy por lo menos tenemos... un cuasi dictador, ¿no? Exacto. No, y tenemos también cierto equilibrio ahí en cuanto a que hay autonomía de los tres órganos del Estado. Pero lo que sí estamos viendo sin duda es de que este es un problema que nos va a llevar mucho tiempo, Sergio, y que no lo vamos a poder resolver si no hay un acuerdo nacional, si no hay una voluntad nacional. O sea, esto no es problema solo de la Fiscalía, o solo de Probidad, o solo del gobierno, o solo de Arena, o solo de la empresa privada, es de todo el mundo. Todos tenemos que sentarnos y empezar a cortar lo podrido en el país para que sanemos realmente. Doctor Omar Pastor, ¿usted cree que realmente existe la voluntad de los partidos políticos de que los investiguen? Mira, si tú y yo participamos en un delito, seguro que nos mandan a reventar la puerta. Vamos a ordenar que nos investiguen a nosotros, nosotros mismos. No, hombre, ese es el gran problema que tenemos, de que decimos, las instituciones deben fructificar, funcionar. ¿Pero para quién? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Porque aquí inician un procedimiento y terminan sobreseimiento. Entonces, ¿en qué? ¿Dónde está la institución funcionando? ¿Dónde está la verdad que buscamos? Al final parece que lo blindaron y un favor le hicieron. Así es, porque quedan limpios. ¿Se acabó? Entonces, ante realidades como esa, yo te digo, Arena no se va a sentar a tratar que venga una CICIES a El Salvador con el FMLN o con la democracia cristiana que en su momento gobernó El Salvador o el PCN. ¿Por qué? Porque pueden salir involucrados en muchos milagros. De tal manera que ante esa realidad ni las instituciones funcionan, porque el hecho de que se haga la bulla a través de los medios, de que se esté investigando a fulano, a sutano y a mengano, no indica que las instituciones están funcionando. Y si no, el mismo Juan Ramón decía que el fiscal reclama que hay instituciones que no le dan información. Él tiene la capacidad para hacerlos que le informen, ¿o no? Entonces, el punto está, si queremos realmente que las instituciones funcionen, perdónenme, pero la única manera es el pueblo, Juan Ramón. No esperemos nada de los partidos, porque ellos pueden salir enmelujados, como decían en mi pueblo, involucrados. Esa es la realidad de las cosas. Lo que pasa, Omar, que el pueblo también necesita instancias organizadas que lo representen para que realmente tenga voz. Pues sí, pero si no representan bien los partidos políticos, entonces tienen que haber instancias que lo representen, que sean fuertes. Tenemos conciencia. Pero ¿cómo tenemos confiar? Conciencia en las iglesias, en las universidades, en los medios de comunicación, en algunas ONG, pero eso todavía no se ha traducido en una voz fuerte que sea escuchada por los Pues debemos de responsables. lograrlo, y estos programas son para eso, fíjate. ¿Por qué? Porque yo, sinceramente, que Arena y FMLN se van a sentar para discutir, por ejemplo, si la CICIES debe venir, Sí. te van a decir que no. Van a decir que no. Pero yo tengo la esperanza de que por lo menos se sienten a discutir cómo van a resolver el problema de falta de liquidez y el problema de situación de crisis económica que estamos viendo. Eso sí tiene obligación de sentarse ya. La falta de liquidez no se va a resolver, No se resuelve. si por el otro lado siguen agarrando plata
en términos de corrupción. Voy a pausa. Comprando propiedades y Volvemos. todo eso. Estamos de regreso, señores, ya no hay tiempo para más, no nos resta más que agradecerle a nuestros invitados. Juan Ramón Medrano, muchísimas gracias, señor, por su tiempo y por supuesto que vamos a seguir tocando su puerta para que sido nos un gusto. siga analizando los temas de actualidad. Usted manda, estamos Gracias. a la orden siempre. Doctor Omar Pastor, igualmente para usted, lo vamos a seguir de pronto llamando. Ya para sabe nos que acompañe. solo me ordenan. Un gusto, El Salvador, que nos ha acompañado. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de esta su entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana que articulamos la pregunta al inicio que decía así: ¿cree usted que la creación de las mesas de diálogo entre el gobierno y Arena realmente van a resolver el problema fiscal que aqueja a nuestro país? Un 9% dice que sí, un 38% que no buscan más que sus propios intereses, un 43% que esto va a seguir igual, que todo es llamará de tusa, es decir, la gran humazón y nada de nada, un 10% que deben de buscar otro tipo de opciones. 149 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme, tampoco duerme. Olimpia 33, todo deporte que se viene en un segundo. Soy Sergio Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado de principio a fin en toda la semana, disfrutar esta su entrevista. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Así están las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.